Génesis capítulo 3, del 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos al versículo 9. Siempre Génesis 3, vamos a leer del 9 al 11. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hasta ahí nomás. La semana pasada meditamos en la primera pregunta que Dios le hace a Adán. Cuando el hombre peca, y la mujer también, lo que sucede es que Dios sale al encuentro de ellos, los va a buscar y les hace 3 preguntas. Número 1, ¿dónde estás tú? Aieca, como vimos la semana pasada, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Ya vimos esa, no nos vamos a detener en esa, vamos a trabajar las otras 2 preguntas. Pero vamos a situarnos nuevamente en el Edén y vamos a tratar de graficar la historia de lo que está ocurriendo acá. Dios acaba de crear el Edén, Dios acaba de crear al hombre, lo creó conforme a su imagen y semejanza, le dio su vida, no le dio una vida así nomás, le dio su propia vida. Por lo tanto dijimos que la vida para Dios es espiritual, la vida no es algo abstracto, sino que la vida es espiritual. La vida para Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces Dios lo que necesitaba para manifestar su vida era un envase, y por eso lo creó al hombre. ¿Lo formó de dónde? Del polvo de la tierra. Pero el hombre no tuvo vida hasta que Dios no sopló aliento de vida sobre él. Acto seguido, una vez que el hombre fue un ser viviente, Dios lo colocó en el Edén. O sea, estaba todo creado y Dios dice: lo vamos a poner acá en Edén, ¿para qué? Para que trabaje, para que fructifique todo lo que está acá, en este espacio. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Como entre los animales no se encontró una compañera para Adán, ¿Dios qué hace? Primero lo duerme, ¿sí? Y de la costilla, ¿qué hace? ¿Crea a quién? ¿O forma a quién? A Eva, la mujer. ¿Sí? Entonces, ya estaba todo listo para que Adán disfrutara de lo que Dios le había dado. Tenía el lugar ideal, tenía el trabajo ideal, tenía el patrón ideal, este sí que no era corrupto, este sí que pagaba bien, le iba a dar todo lo que necesitaba, y además tenía una compañera ideal. ¿Sí? Cuando Adán miró a Eva, dijo: es ella. No le costó ni siquiera orar. No tenía que orar porque si no te gustaba, estaba frito a seguir esperando. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que están ahí los 2 plantaditos, Dios viene, como siempre, y viene a plantear cómo se va a desarrollar el trabajo y la vida en el Edén. Dios viene a poner límites. ¿Sí? ¿Me siguen? Dios viene y le dice: muchachos, Adán, Eva, ustedes tienen todo este espacio, todo esto que ha sido creado, para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿Sí? Pero este árbol no lo van a tocar. No van a comer de este árbol. ¿Por qué? Porque el día que ustedes coman de este árbol,
van a morir. Coman de todo lo demás, pero este árbol no lo toquen. No se atrevan a comer de este árbol porque está intoxicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que aparece en escena un personaje que no estaba, por lo menos en la mente de Adán y de Eva, preparado para aparecer. ¿Quién es ese personaje o esa personaje? La serpiente. Aparece la serpiente. ¿Sí? ¿A quién tipifica la serpiente? A Satanás, al diablo. ¿Sí? Fíjense esto. Dijimos que todo lo que es espiritual, partiendo de Dios, todo lo que es espiritual siempre para manifestarse necesita de un envase. Así como Dios necesitaba formar al hombre y darle de su vida, porque no podía manifestarse él siendo espíritu solamente, sí lo podía ser, pero no era la idea, el diablo también necesita de sus envases. Entonces, ¿qué hace? No podía tomar al hombre, no podía tomar a la mujer hasta ese momento, entonces se metió dentro de ¿quién? De la serpiente. Y Satanás adquirió, en ese momento, el diablo adquirió forma de serpiente. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde? En el Edén, claro, en el huerto. ¿Estaba metido ahí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces Dios viene y le dice, Adán, Eva, quiero que me presten atención, coman de todo lo que hay acá, pero de este árbol no se les ocurra comer porque van a morir el día que lo hagan. Entonces, en el capítulo 3, después aparece ahí, desde el comienzo, la serpiente. ¿Para qué? Para tentar. ¿Es pecado ser tentado? No. El pecado es o aparece cuando cedemos a la tentación. En el momento que la serpiente viene a tentar a Eva, a Adán, hasta ese momento no había pecado. Pero una vez que cedieron a la tentación, apareció lo que se conoce como pecado. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Empieza a proponerles, para ser preciso con la palabra, a Eva, empieza a proponerle una seductora, una ambiciosa y una perversa propuesta. Empieza a lanzar una seductora, ambiciosa, pero a la vez perversa propuesta. Obviamente que Adán estaba incluido ahí. ¿De qué estamos hablando? De aquello que la serpiente le menciona a Eva durante el diálogo que mantuvieron en esa primera tentación. El día que comas de ese árbol, sabe Dios que ustedes van a ser como Dios. Fíjate lo que hizo Satanás. Les dijo, les metió en la cabecita a estos dos, que ellos, comiendo de ese árbol del que Dios les había dicho que no comieran, se iban a transformar en alguien parecido a Dios. ¿Sí? Ahora, ser como Dios siempre ha sido una oferta tentadora para el ser humano, ¿sí o no? Desde aquellos primeros días, ser como Dios es una oferta tentadora. ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿Quién no quiere? Por eso la nueva era dice, vos sos tu propio Dios. O algunas sectas y religiones que dicen, vos podés ser tu propio Dios. No necesitas de Dios. Vos podés ser tu propio Dios. Es esto. Es justamente esto. ¿Por qué? Porque eso implica poder ser como Dios, implica tener poder. Implica tener autoridad, implica independencia de Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios si puedo ser como Dios? ¿Para qué? Ahora, ¿cuál fue la razón por la que la serpiente o Satanás fue echada junto a una tercera parte de los ángeles del mismo cielo? Porque quiso ser como ¿quién? Como Dios. Entonces la tentación que le estaba ofreciendo o proponiendo a Eva y a Adán era la misma que generó que él fuera desechado de los cielos. O sea, la estrategia del diablo no ha cambiado en absoluto. Fíjate esto, el diablo estaba en el cielo, en un lugar de privilegio,
estaba pegado al trono de Dios, era el encargado de la alabanza y la adoración, y entonces el tipo en un momento se miró al espejo parecido a ese y dijo, ¿y por qué yo no puedo ser como Dios? Y entonces dice que su corazón se infló. Y cuando Dios lo vio enorgullecido, enaltecido, dijo, chau, te vas de acá. Vos estás queriendo ocupar mi lugar, te vas de acá. Síganme la secuencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo expulsa, ¿de dónde? Del cielo. Viene Satanás disfrazado de serpiente al Edén. Les hace la misma tentación, les propone lo mismo a Adán y Eva. Resultado final, ¿cuál fue? Que Eva y Adán comen el fruto y Dios dice, afuera del Edén. Los expulsó del Edén. Así como expulsó a Satanás del cielo, ahora acaba de expulsar al hombre y a la mujer del Edén. Y finalmente, el día final determinará que mucha gente sea expulsada también de los cielos, nuevamente, de la eternidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí la secuencia? Ahora, ¿para qué necesitamos a Dios si podemos ser como Él? Esa es la propuesta de Satanás. Esa es la propuesta del diablo. Yo puedo moverme por mí mismo. ¿Para qué necesito a Dios? Si yo puedo ser mi propio Dios, ¿por qué necesito a Dios? ¿Para qué lo voy a buscar? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esa es la propuesta que el diablo sigue ofertando por estos días. Tratando de romper nuestra comunión con el Dios que lo único que quiere es tenernos cerca de Él, como decíamos la semana pasada. ¿Sí? Ustedes pueden ser como Dios, y Dios lo sabe, por eso le pone un cerquito a este árbol. Por eso Dios no quiere que coman de ese árbol, porque Dios sabe, como, fíjate, presenta a un Dios egoísta, a un Dios que en realidad no es tan bueno. Porque si fuera bueno, ¿por qué te prohíbe eso? ¿Nunca te pusiste a pensar, si Dios es bueno conmigo, ¿por qué me prohíbe esto? Porque quizás Dios conoce algo que vos no conocés. Porque quizás Dios sabe las consecuencias que vienen a continuación. Y lo que está Dios tratando de evitarte es que tengas problemas a continuación. Pero el diablo está presentando acá a un Dios egoísta. No, Dios en realidad sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser iguales a Él. Y Dios no quiere competencia. ¿Sí? Una vez hecha la oferta y habiendo sido aceptada la misma, comienza otra parte de la historia muchísimo más compleja. Entonces hoy, partiendo de esa seductora y ambiciosa propuesta, nos vamos a situar en la segunda y tercera pregunta que Dios le hace a Adán. La primera era, ¿dónde estás? La segunda pregunta que Dios le hace a Adán es, versículo 11, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Evidentemente la serpiente algo de pedagogía sabía. ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que saber y reconocer que muchas de las cosas que hemos aprendido y creído como verdades vienen de alguna influencia de nuestro pasado. Alguien te enseñó aquello que vos y yo, o que vos has aprendido. Algún maestro, algún conocido, algún hombre o alguna mujer que considerás importante. Alguien te enseñó lo que sabes. Y en el ámbito espiritual es exactamente igual. Alguien te enseñó acerca de Dios lo que vos sabés de Dios. Para bien o para mal, pero alguien te lo enseñó. Si vos crees que Dios es un Dios que está dispuesto a romperte la cabeza, a cortarte la cabeza frente al mínimo error, alguien te lo enseñó. Dudo que haya sido yo, así que no me voy a hacer cargo de ese problema. ¿Sí? ¿Me siguen? Si vos conocés a un Dios que es egoísta, como el que presenta acá la serpiente, alguien te lo enseñó.
Alguien te dijo, no, Dios es egoísta, por eso no te da estas cosas. O alguien te mostró un Dios injusto. Alguien te lo enseñó. Por eso es importante revisar nuestras creencias respecto de Dios. ¿Qué pensás vos de Dios? ¿Qué crees vos de Dios? Porque puede ser que estés siendo mal influenciado por una creencia incorrecta. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿quién te enseñó? Lo primero que necesitamos entender es que quien nos enseña algo nos está influenciando para bien o para mal. Síganme porque es importante lo que vamos a compartir esta noche. Alguien te está influenciando para bien o para mal. Lo que vos recibís como una enseñanza te está influenciando. Entonces, lo que Dios le está diciendo acá a Eva es, a Adán particularmente, lo confronta a Adán porque es al hombre el que llamó. Lo primero que Dios le está diciendo es, ¿quién está ejerciendo influencia sobre tu vida? ¿Quién te está influenciando? ¿Quién te dijo que yo te había autorizado a esto? Cuando lo que yo te anticipé y lo que te dije inicialmente era, comed todo lo que quieras menos de esto. ¿Quién te enseñó lo contrario? ¿Quién te enseñó que la iglesia no es importante? ¿Quién te enseñó que orar no es importante? ¿Quién te enseñó que la Biblia, leerla y estudiarla y analizarla y desmenuzarla no es importante? ¿Quién? ¿Quién te enseñó que hay que vivir para otras cosas cuando en realidad fuimos creados para vivir para la gloria de Dios? ¿Quién? Evidentemente hay otra influencia, eso es lo que Dios le está diciendo, hay una influencia que no tiene que ver con lo que yo dije inicialmente, te está apartando de la verdad y de la comunión con Dios. ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Todo aquel que te influencia de pronto, sin que tal vez te hayas dado cuenta, se termina transformando, además de influencia, en alguien que tiene autoridad sobre tu vida. Síganme, no se lo pierdan, No solo te influencia, sino que además tiene autoridad sobre tu vida. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que vos y yo escuchamos algo, lo abrazamos y nos sometemos a eso que estamos escuchando, hay algo que se denomina verdad legítima, que viene justamente a tener legalidad sobre nuestra vida. Si yo te digo, no tenés que orar, por ejemplo, es muy probable que si vos me creés a mí, vos no ores más. Entonces, desde el momento en que vos escuchaste eso y lo abrazaste como una verdad para tu vida, automáticamente soy yo el que está ejerciendo autoridad e influencia sobre tu vida. No es Dios. Porque justamente descubrimos que Dios lo que quiere es pasar tiempo con nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, lo que estoy hablando? Entonces tiene que llegar la hora de que cada uno de nosotros empiece a pensar, ¿quién me enseñó lo que sé de Dios? ¿Dónde aprendí lo que creo saber de Dios? ¿Dónde lo aprendí? Porque puede ser que seamos sinceros, pero que estemos sinceramente equivocados. Dios le había dicho a Adán y a Eva, no coman de este árbol, porque el día que coman de él van a morir. Vino la serpiente disfrazada, o del diablo disfrazado de serpiente, vino y le dijo, no es así. No es tan así, bueno, como que van a morir. A ver, qué exagerado que es Dios, ¿no? ¿Cómo que van a morir? Justo Él que les dio la vida les va a permitir que mueran. Qué exagerado que es Dios, ¿no? Y entonces nos engañó.
automáticamente los engañó. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque ahora me voy a meter en esto que te estoy diciendo. Es importante que cada uno de nosotros entienda que si estamos viviendo sobre la base de algo que la Biblia no dice, entonces estamos equivocados, estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados. Y el gran problema que tenemos es que aunque vengamos a la iglesia y aunque cantemos las mismas canciones, vamos a vivir engañados. Ahora, ¿quién se atrevería a cuestionar a un maestro? Aunque vivimos en una era donde se cuestiona todo, ¿no? Se cuestiona todo. Ahora, lo que está haciendo Satanás, yo quiero que me sigan. Satanás está cuestionando a Dios. Está desacreditando la palabra de Dios. Está diciéndole a Eva y a Adán, lo que yo les digo es más importante que lo que Dios les dijo. No es verdad que van a morir. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, se van a volver como Dios. Entonces por eso Dios les prohíbe que coman de él. Evidentemente la serpiente era muy astuta y utilizó ese conocimiento que ella tenía, incorrecto por supuesto, para influenciar la vida de estas criaturas de Dios. Es Dios mismo quien le pregunta a Adán, viéndose desnudo y escondiéndose de Dios, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Tenés que preguntarte vos, ¿quién me enseñó lo que sé de Dios? Lo que aprendí de la Biblia. Lo que sé de la iglesia, ¿quién me lo enseñó? ¿Dónde lo aprendí? Porque puede ser que estés equivocado, engañado. A veces yo me pregunto ciertas cosas y digo, ¿cómo puede ser que nosotros pretendamos vivir en dirección contraria a lo que Dios estableció? ¿Cómo puede ser, cómo podemos pretender que nos vaya bien si establecemos para nuestra vida parámetros contrarios a lo que Dios determinó? ¿Quién te enseñó? Esa es la segunda pregunta que el hombre recibe. Ellos sabían que no podían comer de ese árbol, pero de todos los demás, claro que podían comer con libertad. Sin embargo, ¿qué hace la serpiente? La serpiente siempre va a apuntar a todo aquello que Dios te dijo. Dios te dice, de esto no, y la serpiente te va a decir, mirá, fíjate que debe estar así como Dios te dijo. Lo que el diablo quiere es robarte lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en el momento en que él te robe la palabra que Dios te dio, te la anule, te distraiga, lo que viene a continuación para tu vida y la mía es derrota. Es derrota. ¿Sí? ¿Amén? Viene derrota. Por eso el diablo está interesado en que vos no creas a lo que Dios te dice. Por eso el diablo está interesado en que vos no hagas carne lo que Dios te dijo. Entonces vos vivís frustrado. ¿Por qué? Porque vivís el domingo a la iglesia, te encontrás con que Dios te dice una cosa, pero en la semana escuchás la voz de la serpiente que te dice, ¿viste que es mentira lo que Dios te dijo el domingo? ¿Viste que no es verdad? ¿Viste que no es importante? ¿Viste? Porque la serpiente hoy, o el diablo hoy, adquiere diferentes envases. En aquel entonces era una serpiente. Hoy quizás es un vecino, una vecina, un compañero de trabajo. Entonces tenemos que tener cuidado a quien le estamos dando la posibilidad de transformarse en influencia y autoridad sobre nuestra vida. Porque si no va a haber consecuencias dolorosas. En el momento en que la mujer escuchó a la serpiente y accedió a negociar con lo que la serpiente le estaba hablando, automáticamente toda la humanidad hasta nuestros días cayó en pecado, entró en pecado. Arruinaron, por no entender lo que Dios les había dicho, arruinaron todo lo que podía haber sido espectacular.
Las enfermedades existen por causa de lo que Adán y Eva hicieron ahí en el Edén. Desobedecieron a Dios y comieron de lo que Dios les había dicho que no tenían que comer. Los problemas existen, las crisis, las guerras y todos los males que vemos en el mundo se derivan a partir de ese incidente, no menor. Podemos entonces traducir la primera pregunta de Dios a Adán de la siguiente manera: ¿quién te está influenciando? ¿Quién influencia tu vida? ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña lo que crees que es importante para tu vida? ¿Quién te lo está enseñando? ¿A quién le estás dando autoridad sobre tu vida por encima de mi autoridad, dice Dios? Por encima de la autoridad de Dios, ¿a quién le estás dando autoridad? Eso es lo que Dios le pregunta al hombre. Acordate que Dios le había dado autoridad al hombre sobre todo lo creado. Dios había puesto en las manos del hombre todo lo que había creado. Lo único que se esperaba del hombre era fidelidad. Pablo dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo único que va a compensar el Señor es tu fidelidad y la mía. Nada más. Dios no espera que seas perfecto porque en términos humanos Él sabe que perfección no va a encontrar. La única perfección que Él va a encontrar es cuando mira nuestra vida, es la de Cristo en nosotros. Es la única. Ahora, Dios espera fidelidad de cada uno de nosotros. Lo que Él va a recompensar cuando venga es la fidelidad. Nada más. El hombre lo único que tenía que hacer era ser fiel con lo que Dios le había dado. Sé fiel. Sé fiel, Adán, y nos vamos a evitar un montón de problemas. ¿Qué hizo el hombre? Dijo: no sé qué hacer con esto. Y agarró y se lo dio al diablo. Dale. Puso todo lo que Dios había puesto en manos de él, lo puso en las manos de Satanás. Esto es como si vos tuvieras, no sé, un dineral en tu casa y vas y le decís a un ladrón: ¿me cuida la casa? Tienes altas chances de que cuando regrese no encontré ni rastro de lo que alguna vez fue tu casa. Bueno, eso fue lo que hizo Adán. Dios le pregunta al hombre: ¿quién te enseñó? En Edén estaba Dios, ¿quién más? Adán, Eva, pero ahora había un infiltrado, una infiltrada. Al parecer tenía capacidad para enseñar, la serpiente también. A partir de ese momento comenzaron a surgir todo tipo de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento empezaron a surgir un montón de doctrinas y de enseñanzas que como finalidad buscan romper la relación del hombre con Dios o de Dios con el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se despertaron a partir de ese momento falsos maestros que tienen como referencia ¿a quién? A Satanás. Espero que se pueda entender. Estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para ser lo más claro posible. Jesús dijo que antes de su regreso, una de las señales más marcadas y más destacadas iba a ser la falsa enseñanza, los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde se desprende eso? De ayer, del comienzo. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 4 y 5.
Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie te engañe. Por eso fue lo que hizo la serpiente con Eva, la engañó, la engatusó, diríamos hoy, versión Diego habla hoy. La engatusó y la terminó aniquilando por todo el resto de su vida. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y ¿qué va a pasar? A muchos engañarán. Lo bueno es que Jesús dice muchos y no dice a todos. Muchos no es igual a todos. Y por lo menos yo, de mi parte, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no ser parte de esos muchos. Y espero que vos hagas lo mismo. Ahora, para eso hay que conocer cómo opera la serpiente. Porque si no, corremos el riesgo de caer también en sus redes. Versículos 10 al 12, Mateo 24, ahí nomás. Dice, muchos tropezarán entonces. Decí conmigo, muchos, pero no todos. Y yo no soy, no seré parte de esos muchos. ¿Amén? Amén. Nosotros somos parte de los que van a poder seguir adelante libres de todo engaño. Dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Muchos, no todos. No todos. Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Escucha eso. Presten atención a lo que Jesús nos está diciendo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que nunca te deslumbres por un milagro. ¡Oh, mirá el milagro que hizo! Los pesos pasaron a dólares. ¡Guau! Examinarlo todo, retener lo bueno. Si no sabes, no opines. Pero no te tragues el verso de que porque ocurrió un milagro que yo no encuentro en la Biblia que haya pasado algo similar, es un milagro de Dios. Guarda, guarda, guarda. Tengamos nuestros sentidos espirituales bien alertas. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Muy complicados. ¿Está claro? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, despertar mis sentidos espirituales. Porque muchos serán engañados, no todos, pero muchos van a ser engañados. ¿Sí? Jesús, hablando de los eventos del tiempo final, le dice a los discípulos, miren que nadie los engañe. Que el engaño que ocurrió en el Edén no les ocurra también a ustedes hoy. Miren, presten atención, despabilense, despiértense. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos complejos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Sí o no? Hoy Pedrito se puede casar con Juanito y salen los dos. ¿Sí? Son tiempos que la Biblia también anticipó. Son tiempos que en nombre del amor mucha gente dice, ay, pero si Dios los ama también. Yo no sé si Dios los ama. No lo sé. No lo sé. Yo creo que Dios está buscando que se vuelvan y se arrepientan de sus pecados. Creo eso. Porque vendrán, dice Jesús, muchos en mi nombre y a muchos van a engañar. Jesús nos advierte que muchos tratarán de ocupar su lugar, utilizarán su nombre para tratar de engañar. El engaño es el ministerio de la serpiente.
El engaño es el ministerio de la serpiente. La serpiente, Satanás, Lucifer, bueno, antes era Lucifer, ahora es Satanás, adversario, diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, como lo llama Apocalipsis, lo que busca es engañar, y si es posible, engañar a los escogidos de Dios. Por eso, si vos te considerás un escogido, una escogida de Dios, vos tenés que cuidar tu corazón, yo tengo que cuidar mi corazón. Porque el diablo a los que ya tiene dice, estos ya están, déjenlos tranquilos, vamos por estos. Vamos por esto. Vamos por esto. ¿Sí? Amén. Jesús les está diciendo que el engaño va a aumentar. Hoy es escandaloso cómo la gente no tiene escrúpulo alguno a la hora de engañarte. Para sacarte ventaja. Para hacerte caer en alguna tramoya. ¿Sí o no? ¿Lo ven ustedes o yo estoy mirando otro canal? Por cualquier cosa la gente busca engañar, sacar ventaja, mentir, hacer trampa, por cualquier cosa. Pero donde vos ves que acá este quiere sacar ventaja, este quiere sacar ventaja, el engaño, la mentira. Ese es el ministerio de la serpiente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Va a haber mucha gente en el último tiempo que va a ser engañada por muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Y tristemente mucha gente va a caer en las redes de esta gente como ocurrió en el comienzo con Adán y con Eva. Por eso hay que prestar atención a lo que Dios te está hablando en este tiempo. ¿Qué te está diciendo Dios? Presta atención a lo que Dios te dice. Presta atención. Tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo, ser entendidos en los tiempos, porque tal como dice la Biblia, estamos viviendo los días finales, los tiempos finales. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el ministerio de la serpiente. El diablo no va a parar de trabajar para engañar y engañar y engañar, si es posible, a los escogidos de Dios también. Volvamos a Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2, del 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? O sea, Dios le está dando instrucciones, le está enseñando al hombre y a la mujer qué es lo que pueden y no pueden hacer en el Edén. Les está diciendo, de todo lo que hay acá ustedes pueden comer, menos de esto. Porque el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir. ¿Se los dijo Dios o no se los dijo? ¿Lo ven acá con claridad? Dios los instruyó, es decir, les enseñó acerca de cuál debía ser su conducta para con el lugar donde estaban. Pero luego vino otro maestro, un maestro falso, por cierto, y les enseñó otra cosa. ¿Sí? Dios nunca nos deja sin instrucciones acerca de lo que Él espera de nosotros. Dios nunca te deja sin instrucciones. Si vos querés oír la voz de Dios, si vos realmente te interesa oír lo que Dios tiene para decirte en este tiempo, tenés que saber que Dios nunca te va a dejar sin hablarte. Ahora, una vez que Dios te hable, lo que Él espera es que camines sobre esa palabra. Porque eso es lo que va a traer
bendición a tu vida. ¿Sí? Pero también tienes que saber que la serpiente se va a levantar para tratar de ocultar, de negar, de confundir y de hacer que esa palabra nunca se cumpla en tu vida. Lo tenés que saber. Lo tenés que saber. Dios viene y te dice, mira, yo este año quiero hacer tal cosa en tu vida. Automáticamente del otro lado se va a levantar la serpiente a tratar de anular el cumplimiento de esa palabra. ¿Cómo? A través de tu desobediencia. Va a buscar engañarte, engañarme y que desobedezcamos lo que Dios primeramente nos dijo. Entonces automáticamente cuando entramos en desobediencia, esa palabra queda sin poder manifestarse en nuestra vida. Dios nos enseña en su palabra cómo vivir bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia? Vamos a pensar un momento. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia? ¿Cuánto tiempo de verdad? Y yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre. Nadie, yo por lo menos, en mi sano juicio espero que 24 horas le dedico a la Biblia. No. Pero sí que cada uno de nosotros pueda pasar tiempo con la Biblia. Que cada uno de nosotros pueda pasar tiempo con lo que la palabra nos dice, nos habla, nos quiere enseñar. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de caer en el engaño de la serpiente. ¿Sabés cuánta gente que alguna vez dijo, Señor, yo te voy a seguir y te voy a servir más allá de lo que venga? Hoy ni están dentro de las congregaciones siquiera. ¿Por qué razón? Porque hubo una serpiente que trató de trabajar arduamente, incesantemente para enroscarlos y engañarlos en cosas que nada tenían que ver con lo que Dios esperaba de ellos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, ¿vos estás diciendo que vas a servir a Dios? Mañana te espero. O te espero a la vuelta de la esquina acá. Cuando termine la reunión te espero ahí. Y ahí se evidencia nuestra determinación a obedecer a Dios, a seguir caminando sobre lo que Dios nos dijo, o volver atrás. ¿Sí? Dios nos enseña en su palabra cómo vivir, cómo vivir bien. Sin embargo, nos hemos empecinado en comer una y otra vez del árbol incorrecto, del fruto incorrecto, y por eso tenemos las consecuencias que tenemos. Una y otra vez optamos por comer de ese árbol cuyo objetivo es independizarnos de Dios. A ver si lo entendemos esto. Cuando el hombre comió de ese árbol, cuando la mujer comió de ese árbol, automáticamente lo que se provocó fue una independencia de Dios. Cada vez que vos y yo comemos de ese árbol, lo que está sucediendo en nuestra vida es que se produce una independencia de Dios. Y ser independiente de Dios significa moverse por lo que a mí me parece mejor. No importa lo que Dios me diga. Eso significa comer de ese árbol. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, de ese fruto, lo que hicieron fue desoír lo que Dios les había dicho y automáticamente empezaron a vivir de acuerdo a lo que la serpiente les estaba hablando. Entonces Dios dijo, no, todo bien, están perdonados. Pero no se van a quedar más en el Edén. Los expulsó del Edén. A partir de ahora, todo lo que iba a resultar en bendición y que la bendición iba a fluir por todos lados, a partir de ahora se van a tener que pelar la frente para lograr comer. Van a comer con el sudor de su frente. A partir de ahora van a sembrar y van a tener que romperse el lomo para poder tener cosecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre se independizó de Dios.
Todo bien, Dios, todo, te agradecemos por lo lindo que nos regalaste, pero queremos hacerla nuestra. Queremos vivir según nuestros criterios. Eso fue lo que indirectamente el hombre le dijo a Dios cuando fue y comió de lo que Dios le había dicho: no comas, no comas. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El árbol no parecía malo, no parecía peligroso, se veía bueno, era codiciable, pero una vez probado ya no había manera de hacerle frente a lo que vendría por nuestra propia cuenta. Hay muchas cosas que la serpiente te va a mostrar y que vos, si no santificás tus ojos, las vas a ver como buenas, codiciables. Mirá qué bueno que está esto. Por eso nuestros sentidos se tienen que santificar, nuestros ojos se tienen que santificar, nuestros oídos espirituales se tienen que destapar y nuestros oídos tienen que ser santificados, porque a lo mejor una voz que te está queriendo enseñar algo contrario te aleja, te independiza de Dios. Eso es lo que pasó en ese momento. Dios siempre te da instrucciones acerca de cómo vivir en esta tierra. Pero el gran problema que el hombre tiene es que vive queriendo ser como Dios. No necesito que Dios me diga lo que tengo que hacer. Yo sé cómo hacerlo. No necesito que Dios venga y me diga qué es lo que es mejor para mi vida. Yo sé cómo hacerlo. Dios te dice: tu cuerpo es mi templo. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia? Pero si vos y yo insistimos a hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoja, entonces no pidamos bendición. Muchas veces hay gente que se enferma. ¿Sabés por qué se enferma? Porque come lo que no tiene que comer. No puedo comerme esto porque si lo como, ¡pum!, me va a reventar el hígado. ¿Qué hace la persona? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu buena. Lo que pasa es que ese es el espíritu que operó en el Edén. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no pidamos después oración. Ore por mí, hermano, porque estoy re descompuesto. ¿Qué comiste? No, esto. ¿Y qué te dijo el médico respecto a eso? No, que no lo podía comer. ¿Sabes qué? Primero andá y pedirle perdón a Dios, después andá a pedirle perdón al médico, después pedirnos perdón a nosotros y después sí vamos a orar para que Dios te bendiga. Porque ese es el espíritu que se manifestó en el Edén. No importa qué maestro. Hagamos lo que mejor nos parece a nosotros. Vamos a independizarnos de Dios. Tenemos que aprender. Sabiduría es hacer lo que es correcto hacer. Tenemos que aprender. ¿Amén? Cuando vos y yo tenemos actitudes como esas, lo que estamos haciendo es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos más que el médico, sabemos más que el presidente, sabemos más que el ministro de Economía, sabemos más que aquel que se mató toda una vida, se pasó toda una vida estudiando. Nosotros le vamos a preguntar, yo a veces me sorprendo y digo, qué ridiculez, ¿no? Porque a veces somos nosotros, vamos al médico y tenemos el tupé de decirle al médico lo que el médico tiene que hacer con nosotros. ¿No me puedo poner esto, doctor? El médico te está diciendo, va por acá el asunto. Y vos vas y le decís, ¿y si me tomo una cosita? No sé que usted no lo hace, gente que conozco en otro lugar sí lo hace. Es un maestro, el diablo, en el arte de engañarnos. Es un maestro. Y de hacernos creer que nosotros sabemos todo, de todo. ¿Sí o no? Yo sé lo que tengo que hacer en mi familia para que la cosa cambie. No necesito consejería, no necesito que alguien venga a orar por mí, no necesito que... No. En mi familia, en mi hogar, en mi economía, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y vos escuchás la voz de ¿quién? De la serpiente que te dice... Mira, eso que te están diciendo en la iglesia no es tan así. Vos podés hacerlo por otro lado.
¿Sí o no? Te dije que la serpiente se disfrazó, o Satanás se disfrazó de serpiente en el Edén, hoy se disfraza de otras cosas. ¿Sabés que todo eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Te estás independizando de Dios y vas a terminar mal. ¿Quién te enseñó que haciendo lo contrario a lo que Dios te dijo te iría bien? ¿Quién te enseñó? ¿Quién? ¿A quién le diste la posibilidad de influenciarte tanto? ¿A quién le otorgaste autoridad sobre tu vida? ¿Quién te enseña? En segundo lugar, la segunda pregunta que Dios le hace a Adán es: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que Dios le quiere decir entonces a Adán? En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán: abandonaste mi palabra, elegiste comer de otra mesa, te sentaste en una mesa, porque ¿dónde come uno? ¿En el piso? Generalmente se sienta en su hogar, con su familia y en la mesa, ¿sí o no? Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán. ¿En qué mesa te estás sentando? ¿Quién es el que te está dando de comer? Abandonaste mi palabra, dejaste de lado lo que yo te había dicho y empezaste a alimentarte de otras cosas. Por eso las consecuencias. ¿Sí? El problema de mucha gente no es que no escuche lo que Dios dice. El problema de mucha gente está en que elige comer lo que más le agrada, porque es codiciable. Porque el árbol del que Dios le dijo a Adán y a Eva no coman, era codiciable a los ojos. No estaba podrido. Estaba bueno, atractivo. Entonces, cuando empezamos a alimentarnos, empezamos a comer otro tipo de palabras, nuestra vida está en peligro. Es el resultado de haber elegido girar en torno a otra enseñanza distinta a la que yo te di, te dice Dios. Por eso está mal. Por eso hay problemas que nunca se solucionan. Por eso hay conflictos. Por eso hay dificultades. Por eso la familia no avanza. Por eso está todo trabado y porque vos pones un pasito, das un paso para adelante y das 3 para atrás. Estás comiendo otra cosa. Aunque se vea bueno, te vas a intoxicar y te vas a terminar muriendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Adán no entendió que estaba introduciendo muerte. Eva no entendió. Nos vamos a morir todos, Eva. Adán, nos vamos a morir todos. La idea de Dios era que el hombre no supiera lo que era la muerte. A partir de ese instante introdujeron muerte. Primero, muerte espiritual. Segundo, muerte física. Nosotros no debiéramos saber lo que es la palabra muerte. Pero porque el hombre dijo, me voy a alimentar de algo que Dios me dijo que no tenía que alimentarme, introdujo muerte a toda la raza humana. Cuando vos y yo nos alimentamos de otra palabra que no es la palabra de Dios, lo que hacemos es intoxicar nuestra vida, nuestra alma, y contaminarnos hasta morir. Y traemos dolores de cabeza a nuestras familias, a nuestros hogares, situaciones que son evitables. Hay muertes que son evitables, te lo vuelvo a repetir. Hay enfermedades que son evitables. El gran problema del ser humano es que no escucha lo que tiene que escuchar. Si una persona se muere a los 40 años, ¿vos creés que es voluntad de Dios que se muera a los 40 años? ¿Y por qué se murió a los 40 años? Y comía como lima nueva. Bueno. Entonces tenemos que empezar a oír, a despabilarnos en nuestros sentidos. La voluntad de Dios es que vivamos una buena vida. Si eso no ocurre,
es porque estamos girando en torno a otro tipo de enseñanzas. El hombre introdujo muerte, y muerte es todo aquello que nos desconecta de la vida de Dios en nosotros. Has comido del árbol que te dije que no comieras. Has comido de lo que yo te prohibí. ¿En qué mesa te estás sentando vos en este tiempo? No, yo me siento acá a escuchar a Crónica Televisión. Yo me escucho acá a escuchar o a alimentarme de lo que dice La Nación, Infobae o cualquier otro medio. Esa es mi mesa predilecta. Bueno, te vas a intoxicar y te vas a morir espiritualmente. No, yo escucho lo que dice fulano, lo que dice mengano, te vas a intoxicar y te vas a morir espiritualmente si no coincide con lo que Dios está diciendo. Tenemos que tener cuidado. ¿A qué sitio estás llevando a tu familia a comer? ¿Cuál es la dieta espiritual de nuestras familias? Tenemos que prestar atención a esto. Porque de eso depende la salud espiritual de nuestra familia también. Amén. 2 árboles había en el Edén. 2 árboles. El árbol de la vida, que es Cristo. Y el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, representa todo aquello que hace a este sistema corrompido. Representa todo aquello que nos independiza de Dios. El orgullo, el yo, la vanidad. Todo eso representa ese árbol. Yo quiero ser como Dios, por eso le voy a entrar a este fruto. Y lo que Dios te dijo, no importa, yo quiero ser como Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso representan los 2 árboles. El árbol de la vida, si lo hubiesen comido, ¿a quién se estaban comiendo? A Cristo, entonces hubiesen vivido eternamente. Pero como eligieron el árbol incorrecto, lo que ahora atraían a su vida era muerte. Por eso hay mensajes que son más atractivos que otros. Si yo te paso todo un año hablando de sueños, metas, proyectos, de acá conquistar hasta la luna, esos mensajes suenan atractivos. Habría gente revoleando y diciendo ¡amén!, tirando la silla por todos lados. Pero ese es árbol del conocimiento del bien y del mal. No necesitas a Cristo para lograr tus sueños. Con un poco de esfuerzo, con un poco de ciertas cosas, lo vas a lograr. Pero el otro árbol, alimentarse del otro árbol, trae a luz otra vida. ¿Sí? Si yo hablo de sueños, de metas y de proyectos, la gente va a salir excitada de acá, va a decir, no, sí, porque puedo. No necesito orar para saber que puedo lograr mis sueños y mis metas. Y no necesito a Dios para lograr mis sueños y mis metas. De hecho, si vos ves a lo largo de la historia de la humanidad, hubo gente no creyente que logró muchas cosas. Dudo que la gran mayoría de ellos haya tenido algo que ver con Dios. Pero cuando vos le hablas a la gente de que hay que morir para que Cristo crezca, que hay que menguar en el carácter nuestro putrefacto, muchas veces ir a la cruz y decir, Señor, que mi carácter podrido muera para que salga tu carácter, eso tiene otro costo, porque el costo es muerte. Eso es comer del árbol de la vida. Nutrirme de Cristo para que Cristo crezca en mí. Y mientras más como del árbol de la vida, más como de Cristo, más Cristo se ve en mí. Y cuando quiero reaccionar de manera intempestiva, violenta, agresiva, lo que hago es Cristo, paz y amor. Y me dijeron de todo, Cristo es amor y paz. No soy un tontito, pero sé quién gobierna mi vida. Y sé quién está en control de mis cosas.
Amén. Hace unos días atrás me tocó vivir una situación así. Pues siempre están los cancheros de siempre, ¿viste? Los que creen que se lo saben todo, los winners de la vida están llegando contra la pared y después piden auxilio. Entonces yo dije, Señor, vos estás conmigo, vos defendés mi causa. Vos abogás por mí. A los pocos días vino otra persona conocida en común y me dijo, tenés razón. Pero lo que pasa es que no entiende. Problema de él si no entiende. Problema de él, no es mi problema. Aprendí o estoy aprendiendo, estoy en ese proceso de no cargarme con problemas ajenos. ¿Por qué razón? Porque cuando vos te cargas con problemas ajenos, vos vivís angustiado por los problemas del otro. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de tus cosas? Estoy mal porque el gatito de mi vecina no puede caminar. Es problema de tu vecina y su gatito. Que vaya a ver cómo arregla tu vecina el problema de su gatito. A veces queremos convertirnos en el Dios para otros, en ese Dios para otros. Los Mesías, los Salvadores. Hermano, hermana, si vos no te pones cara a cara con Dios, yo me puedo desgarrar la garganta acá diciendo 20 millones de cosas y vos mañana vas a estar comiendo nuevamente del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Complicándote la vida y complicándosela a todo el mundo. Entonces la realidad es que yo hoy tengo que decirte, hay dos árboles. ¿De cuál te vas a alimentar? Y de ahí en más es tu responsabilidad delante de Dios. Tengo que decirte que si te alimentás del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, hay muerte. Tengo que decirte que si te alimentás del árbol de la vida, hay Cristo, hay vida, hay paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vida eterna. ¿Amén? Porque eso es lo que sucede. Cuando Adán se alimentó de ese árbol, alimentó su carne, porque lo vio que era codiciable. Dijo, ¡wow! ¿Cuántas cosas nos deslumbran por lo que estamos viendo? Es interesante esto. ¿Por qué? ¿Te lo dijo Dios? No, mirá, no sabes lo que estoy viendo acá. Nuestros sentidos se tienen que santificar. Nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos se tienen que santificar porque de lo contrario corremos el riesgo de ser engañados. La carne se alimenta de ese árbol, de lo que veo, de lo que escucho. El sistema mundo dice, comeme, come más de este árbol. El orgullo, la vanidad, la serpiente misma te dice, vení, probá, dale. Un poquito, si Dios sabe que vos sos débil. Dios te va a entender. Cristo es el pan de vida y el agua de vida, que alimenta, que nutre, que fortifica todo nuestro ser. Pero cuando desechamos ese árbol de vida y comemos del otro árbol, siempre vamos a traer problemas a nuestra vida. Siempre. Cuando una persona se alimenta de Cristo, madura. ¿Qué sucede? Madura. Madura en la fe, crece, dice, quiero más, es bueno esto. Es bueno estar en la iglesia, es bueno orar juntos con los hermanos. Ay, yo no voy, la uña del dedito gordito. Es bueno estar juntos, dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno servir a Dios. Es bueno servir a Cristo. Es lo mejor. Fuimos creados para vivir para su gloria. Es bueno tener tiempos de comunión en nuestro hogar con Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor inversión en tu día a día. La gente que no madura nunca en la fe es gente que se está alimentando permanentemente del árbol de la ciencia del bien y del mal, no del árbol de la vida. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, porque viven acusando y culpando a otros de lo que les ocurre a ellos.
Esa es una de las características que ocurre cuando una persona se alimenta del árbol incorrecto. Yo no fui. Lo primero que dijo Adán cuando Dios le preguntó, la mujer que me diste. Y cuando Dios le va a preguntar a Eva, lo que sucede con Eva es, yo no fui, fue la serpiente. Entonces, la primera señal de que vos y yo nos estamos alimentando de ese árbol del bien y del mal es que estamos todo el tiempo buscando responsables de lo que nos pasa. No nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo. Si vos tenés gente conocida así, cristiana, vos tenés que saber que no se está haciendo responsable de su propia vida. Adán tendría que haber dicho, como Dios le confió a él en Edén, tendría que haber dicho, Señor, perdóname. Ni siquiera me voy a justificar, perdóname porque la embarré. Digo, no, yo no fui. ¿Quién te enseñó? Yo no fui. ¿Quién te dijo que tenías que comer? No, yo no fui. Fue la Eva. La Eva se la remandó, Señor, y vos sabés. Parecían los pibes como hablan hoy. ¿Vos sabés? Hablan así monosílabos. No, porque la Eva no hizo lo que tenía que hacer, ¿Y por qué? Y cuando le va a preguntar a Eva, esto habla, ¿qué te pasa? Y la serpiente, como no puede hablar, quedó condenada al horno. Ahora, eso pasa cuando no queremos comer del árbol correcto. Porque cuando comemos del árbol de la vida, automáticamente, ¿sabes qué viene cuando estamos haciendo las cosas mal? Convicción de pecado. Señor, perdóname. Me arrepiento y ayúdame a seguir en la senda correcta. Amén. Eso es lo primero. La iglesia no crece, seguro que el pastor no está haciendo las cosas como debe. Seguro que el pastor no está orando mucho, debe andar medio carnaza. Seguramente. Ni el que se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal dice eso. No dice, ni la verdad que no estoy haciendo mi parte. Seguramente que algo de responsabilidad me compete. No, dice el otro. Los hermanos que no vienen. Mi familia está en problemas económicos, seguro que mi marido está gastando. Dice ella. ¿Le vas a preguntar al marido qué dice? Seguro que mi mujer está gastando. No llegamos a la quincena. ¿Sí o no? Si el trabajo no está funcionando como corresponde, ¿quién es el responsable? El patrón. Este patrón desgraciado, lo único que quiere es enriquecerse a costa nuestra. Acá estamos nosotros rompiéndonos el lomo y el patrón dice, yo le di todo, le estoy pagando bien, no es que le estoy dando migajas. Pero siempre la culpa es del otro. Esa señal de que estamos comiendo del árbol incorrecto. ¿Por qué? Porque el que come del árbol de la vida, que es Cristo, reconoce, necesito más de esto. Perdóname, Señor, porque no estoy haciendo las cosas bien, ayúdame a mejorar, ayúdame a cambiar, quiero ser realmente la persona que vos soñaste. Amén. La persona que come del árbol incorrecto se pasa toda la vida culpando a otros por sus desgracias. La sana enseñanza siempre te va a conducir a Cristo, a girar en torno a Él. No te va a llevar como el otro árbol a seguir lo que dicte tu corazón. Viste que hay muchas enseñanzas. Hacé lo que te dicte el corazón. Así terminas. Seguí tu instinto o tu intuición. Y eso es comer de este árbol. No necesito a Dios. Sigo mi instinto. Lo que a mí me parece. Lo que más me gusta. Lo que más me agrada. ¿Y Dios? Hay una frase que se usa mucho, ¿no? Vos podés. Y eso, ¿sabés cómo? Si yo te digo, vos podés, vos salís de acá hecho te querés comer el mundo.
Ahora, es distinto cuando vos te alimentás de Cristo y es Cristo el que produce en vos el querer como el hacer. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Son mensajes muy lindos, pero nos alimentan del árbol incorrecto. En segundo lugar, en ese momento, ¿sabes qué nace? La hipocresía. La hipocresía o el hipócrita era aquel que en la antigua Grecia se ponía un disfraz, una máscara. Eso significa hipocresía, hipócrita. Hipócrita es una máscara que se ponían los actores en la antigua Grecia para desarrollar un papel, un personaje. A eso se le llamaba hipócrita. Entonces, cuando Jesús le dice hipócritas a los fariseos, a los religiosos de la época, lo que les está diciendo es: ustedes están actuando, no son sinceros. Entonces acá nace la hipocresía. ¿Por qué? Porque la serpiente se disfrazó, o mejor dicho, Satanás se disfrazó ¿de qué? De serpiente. Entonces el hipócrita de alguna manera lo que hace es camuflarse para que no se le descubran sus reales intenciones, sus verdaderas motivaciones. Pablo dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, todo lo que tenga que ver con algo que está camuflado, que no es sincero, tiene que ver con este espíritu. Es un espíritu de hipocresía, si querés llamarlo de esa manera, que lo que hace es esconder la verdadera motivación de la persona. Está actuando, no es sincero, no es sincera. ¿Cuál es la finalidad? La misma de siempre: engañar. Engañar. El hipócrita se disfraza para engañar, hacerle creer a otros lo que en realidad no es. La serpiente le dijo a Eva: así que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. ¿Era verdad eso? Dios nunca dijo eso. Solo les prohibió comer puntualmente de un árbol. No les dijo: no pueden comer de todo lo que hay acá. Les dijo: no coman de esto. El hipócrita dice: gloria a Dios en el templo el día de reunión, pero en la semana, en la casa, los platos voladores. Número 3. Lo que hace la serpiente es contradecir a Dios y cuestionar a Dios. Contradecir significa decir lo contrario a alguien. Dios le dijo: no coman porque van a morir. Vino la serpiente y le dijo: no morirán. ¿Contradijo o no contradijo a Dios? Cuestionar significa poner en duda lo que alguien ha dicho. Entonces Dios dijo: no coman porque van a morir. Lo que hizo la serpiente fue poner en duda lo que Dios había dicho. No solo contradecirlo, sino que además les hizo creer que no era tan cierto lo que Dios había dicho. Así operan las personas que se alimentan de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Contradicen y cuestionan absolutamente todo. Lo contradicen. ¿Y por qué hay que cantar? Yo no quiero cantar. ¿Por qué hay que cantar así? A mí no me gusta cantar así. ¿Por qué hay que levantar las manos? Yo las quiero bajar las manos. Contradiciendo y cuestionando absolutamente todo. ¿Sí? ¿Y por qué hay que orar? No tengo ganas de orar. Solo porque el pastor me dice que hay que orar, no tengo ganas de orar. No, el problema lo va a tener bueno yo. ¿Y por qué hay que dar el 10%, el diezmo a la iglesia? Mejor le llevo el 3 a Karina. Solo para entendidos. Me piden 3, me quedan 7. Pauta publicitaria esa. ¿Por qué hay que discipular? ¿Por qué hay que
congregarse. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuestionadores seriales, alimentados por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso las preguntas de Dios hablan: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿De qué árbol estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando en este tiempo? Tenemos que empezar a revisar todo lo que creemos de Dios. Tenemos que empezar a revisar con honestidad, porque puede ser que estemos alimentándonos de un árbol incorrecto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? La madurez espiritual se muestra en nuestra vida cuando hemos aprendido a deleitarnos en el gobierno de Dios sobre toda nuestra vida por medio de su palabra de autoridad. No cuestiono lo que Dios me dice. Señor, si vos me estás diciendo que de este árbol no se puede comer, no voy a comer. Si vos me estás diciendo que yo tengo que vivir para tu gloria, yo voy a esforzarme, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero voy a vivir para tu gloria. Si vos me estás diciendo que yo tengo que discipular, yo voy a discipular. No voy a cuestionar lo que vos me estás diciendo.